Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy, miércoles 14 de octubre del 2015, nuestro estudio se titula Al final de un callejón sin salida. Y bien, para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio, así que vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su santo nombre. Oh Dios, agradecemos el que usted nos dé una oportunidad más de estar aquí compartiendo su santa palabra. Padre bendito, suplicamos sea usted quien dirija este estudio, sea usted quien toque nuestros corazones a través de su santa palabra y que nosotros podamos ser transformados, Señor, para honra y gloria de su nombre. Bendiga a cada persona que nos escucha en este momento, Señor, y le suplicamos que usted sea con nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Al final de un callejón sin salida es el estudio de hoy. Y recordando nada más, estamos en la lección número 3 titulada Los últimos 5 reyes de Judá. El texto para memorizar lo podemos encontrar en Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Bien, sabemos ahora para quién fueron estas palabras, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a leer y a estudiar en la santa palabra del Señor y también vamos a tomar algunos fragmentos del espíritu de la profecía para complementar el por qué se titula nuestra lección Al final de un callejón sin salida. Bien, aquí llegamos con el rey que fue propuesto, ¿verdad? Y que fue coronado en manos de Nabucodonosor. Así que Dios estaba dirigiendo a su pueblo, pero llega un punto en que es colmada la paciencia de nuestro Padre Celestial. En su infinita misericordia, Él buscó 1001 formas de llamar a su pueblo al camino correcto. Pero vemos que solo Josías escuchó la voz del Creador, escuchó al profeta Jeremías, escuchó los buenos consejos de los sacerdotes que eran fieles delante de Dios aún. Sin embargo, vimos a través del estudio de estos días que estamos teniendo sobre los reyes, Joaquín, Joacás, ¿verdad? Joacim, no respondieron de la misma manera. Ellos buscaron sus propios propósitos, sus propios objetivos, siguieron sus consejos de algunos malos profetas, malos maestros, falsos, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros, y ellos se desviaron. El único que no se desvió a pesar de los antecedentes de su padre fue Josías. Sin embargo, sus hijos no heredaron ese temor de Dios, porque esto no es una situación hereditaria o que pueda contagiarse, no. Esto es algo que nace del corazón hacer. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce su poder, cuando uno entiende el amor tan grande que Él nos tiene, nosotros podemos ver así, que Dios en su infinita misericordia lo único que busca es llevarnos hacia el camino correcto para obtener ese gran galardón que Él nos ha prometido, es la vida eterna. Sin embargo, tristemente podemos comprender a través de esta lección que desde estos tiempos la rebelión, ¿verdad? O la rebeldía del pueblo hacia su creador es bastante considerable. Y aunque nosotros pudiésemos decir que qué triste que hubiesen tomado esta alternativa, que ojalá hubiesen pensado de una manera diferente y consentir que los profetas de Dios les reprendieran en lugar de seguir ellos en sus malos caminos. Pero recordemos que esta lección es para aplicarlo a nuestros días
y considerar si nosotros no estamos haciendo lo mismo que se hacía en ese tiempo. Y para entrar en materia, vamos a darle lectura a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 11 en adelante. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Realmente esto era terrible delante de los ojos de Dios. Sedequías era el hijo menor de Josías. Sin embargo, Nabucodonosor, al tener el mando o al tener el poder, porque recordemos que Dios le concedió el poder a este imperio babilónico, y Nabucodonosor en su reinado, él podía quitar y poner reyes cuando él quisiera, porque realmente tenía el poder de hacerlo. Y en este caso, como el pueblo de Dios estaba cautivo, quien tenía la facultad de elegir un rey a Judá, pues era Nabucodonosor. Entonces él ponía a las personas que él consideraba que iban a servirle a él, a no faltarle, y también así ser proclamados reyes de las naciones que estaban bajo su poder, ¿verdad? Sin embargo, Sedequías, el hijo menor de Josías, él no había comprendido realmente qué significaba esta responsabilidad de ser un rey para el pueblo de Dios, ¿verdad? El nombre que tenía anteriormente a Sedequías era Matanías. Este era el nombre que él tenía y le fue cambiado por Sedequías cuando fue nombrado rey por Nabucodonosor. Dice el comentario de la lección que a Sedequías se le consideró como un títere para Nabucodonosor. Tristemente, como dice el texto, él no había aprendido muchas lecciones de lo que había ocurrido antes con los reyes previos a él. Y a pesar de eso, su reinado duró considerablemente en comparación con el reinado de Joaquim, ya que vimos que Joaquim solo reinó 3 meses y 10 días, como lo dice el espíritu de la profecía, ¿verdad? Sin embargo, Sedequías sí duró en su reinado mucho más tiempo, porque duró 11 años. Claro que Dios permite que esto se lleve a cabo, nada pasa sin que Dios dé su consentimiento, aunque no sea su voluntad, Él permite que sean las cosas. Sin embargo, Él tiene en cuenta todas nuestras obras, y sabemos que aunque no vamos a ser salvos por obras, pero nuestras obras son las que hablan de la obediencia que decimos tener hacia nuestro Padre Celestial. Si nosotros consideramos que no tiene nada que ver lo que hacemos con lo que decimos, pues estamos viviendo en un error o nos estamos engañando nosotros mismos al decir o al creer que somos buenos cristianos mientras nuestra vida dice otra cosa, ¿verdad? Nos ha tocado en algunos momentos tal vez que la gente diga que los que van a la iglesia o los que estudian las cosas de Dios o los que estudian la Biblia son personas que tienen más malas acciones que buenas, ¿verdad? Lamentablemente esto es real porque el enemigo de nuestro Padre Celestial nunca va a cesar de trabajar para que nosotros nos alejemos de nuestro Creador. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya lo venció a través de su resurrección, ¿verdad? Porque venció la muerte para que nosotros seamos resucitados en Él también para vida eterna. Así que Él no va a descansar. Y aunque en ese entonces aún nuestro Señor Jesucristo no había venido a padecer por nosotros,
pero él conocía el plan, entonces él buscó 1,000 formas para hacer caer a los reyes de la tierra de Jehová. No fue un hombre que no tenía un cargo importante, sino al contrario, fueron hombres que tuvieron cargos importantes, fueron hombres de jerarquía alta porque fueron reyes. Entonces vemos cómo Satanás busca 1,000 formas de arrastrar al pueblo de Dios y pues así atraparlos de tal manera que ellos se encuentren en un callejón sin salida, como dice el estudio del día de hoy, ¿verdad? Vamos a darle lectura al libro de Jeremías, capítulo 38, del versículo 14 en adelante. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia y en la tercera entrada a la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová que no nos hizo esta alma, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Nosotros aquí vemos cómo Sedequías tenía el conocimiento de que Jeremías era un profeta de Dios, pero él lo rechazaba. Él rechazó el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías, solo por su orgullo, solo por su ego, solo porque él era rey en ese momento y se sentía con poder. Sin embargo, sabemos que Dios conocía el futuro de Sedequías y también de Jeremías. Y cuando se acerca a Jeremías para consultarle, es para conocer la verdad de su futuro. Es por eso que Jeremías le dice: si tú te entregas en paz a los príncipes de Babilonia, vas a vivir y la ciudad no va a ser condenada a la ruina que está pues siendo planeado, ¿verdad? Y vas a vivir tú y tu familia. Pero si no lo haces, pues entonces va a ocurrir todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, vemos que Sedequías consulta a Jeremías porque él sabe que Jeremías es un enviado de Dios. Aún sabiendo esto, él no escuchó los consejos y es por eso que Jeremías le dice: si yo te declaro, si yo respondo tu pregunta, ¿acaso no me matarás? ¿No tú mismo tienes la intención de matarme? No lo harás cuando yo te declare esto. Y si te diere algún consejo, ni siquiera lo vas a escuchar. Jeremías sabía el proceder de Sedequías. Sedequías solamente quería saber qué era lo que le iba a acontecer en un futuro, pero realmente él no planeaba cambiar y obedecer las cosas del Señor. Y se le estaba llamando a que él fuera un hombre de paz para dar testimonio de lo que conocía. No siempre el alboroto, no siempre la ira, no siempre la oposición es lo que resuelve las cosas conforme Dios quiere. Cuando Dios decía que su pueblo iba a tener que luchar o librar una batalla, una guerra, Dios iba a estar allí y Dios sabía por qué permitía una batalla y una guerra. Pero en este caso Dios no quería una guerra. Dios quería, y como lo estudiamos el día de ayer en el Espíritu de la Profecía, en Profetas y Reyes, Dios quería que su pueblo diera un buen testimonio en paz con los babilonios para que los babilonios vieran la diferencia y quisieran conocer de él,
quisieran conocer del Creador. Lamentablemente esto no se dio porque nosotros somos personas muy renuentes. Somos personas que no consideramos que esto puede ser relevante y que Dios está esperando que nosotros demos un buen testimonio para que Él conmueva los corazones de personas incrédulas, de personas que no le han escuchado, de personas que no conocen su verdadero amor. Nosotros vemos aquí cómo Dios de una y mil formas le habla, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, Jeremías rogó a Sedequías que se salvase a sí mismo. Lo describe el espíritu de la profecía en Profetas y Reyes en la página 337. Y que no solo que salvase su vida, sino también que salvase al pueblo, pero lo iba a hacer o lo iba a lograr cambiando su forma de proceder con Babilonia y con los príncipes de Babilonia principalmente, ¿verdad? Entonces él le aseguró que si al menos escuchara sus consejos, porque esta palabra provenía de Dios, realmente no era de Jeremías. Si le dice, si tú escuchas los consejos, Dios va a estar contigo y vas a vivir tú, tu casa y el pueblo de Dios. Pero si tú no escuchas, ¿verdad? Si tú no escuchas, pues vas a pagar las consecuencias, ¿verdad? Y todos tus bienes, tú, el pueblo de Dios, van a caer en manos de los babilonios. Pero el rey se había encaminado erróneamente ya, porque recordemos que había falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes, y lamentablemente a nosotros a veces se nos hace más fácil seguir lo malo que escuchar lo bueno. Y entonces Sedequías escuchó lo malo y siguió lo malo. Es por eso que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, porque como leímos en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Ellos hicieron cosas abominables y lo peor es que profanaron la casa de Dios. La casa de Dios que en algún momento había sido proclamada santa, pero no por sí, sino que sabemos que Dios mismo la había santificado. Aunque no tenía un propósito fijo de hacer lo malo, el rey Sedequías, pues realmente no era que tuviera el propósito de hacer lo malo, sino de que él sabía qué era lo bueno y qué era lo que debía de hacer y optó por hacer cosas que no le agradaran a Dios, ¿verdad? Él convencido del valor que tenía el consejo de Jeremías, porque él sabía que era palabra del Señor, no tenía la intención, o como lo describe el espíritu de la profecía, no tenía la energía moral para obedecer a esta palabra. Y como consecuencia, pues él siguió su objetivo como ya lo tenía trazado, como ya lo había planeado, como ya lo había meditado. Y este objetivo, pues sabemos que iba en una mala dirección, ¿verdad? La nación judía, nosotros podemos ver como un ejemplo, ahorita podemos ver a través de ellos un ejemplo del agotamiento de la vasta o de la inmensa paciencia que tiene Dios hacia su creación. ¿Cuántos reyes han pasado y Dios seguía hablando a través del profeta Jeremías a su pueblo, a sus reyes, a sus sacerdotes, a sus líderes de su pueblo, de su casa, que no profanaran su casa, que no hicieran lo malo delante de los ojos de Dios, que no se mezclaran con las cosas paganas, que no hicieran abominación, que no cometieran apostasía, que no pues profanaran la casa de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, ellos no escucharon. Y es por eso que Jeremías lloraba y en llanto, en humildad les hablaba para que ellos comprendieran el amor de Dios. Sin embargo, ellos no comprendían el amor de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros sabemos que posteriormente llegó la destrucción de Jerusalén y con esto pues nosotros podemos ver o visualizar un poquito lo que puede acontecer en un futuro. Dios está ahorita llamándonos, nos está amonestando para que nosotros volvamos al camino correcto. Y aunque estemos en el camino correcto, probablemente no estemos caminando hacia la dirección de nuestro Padre Celestial. Probablemente nos quedamos, sabemos que allí inicia el camino correcto, pero tal vez estamos solamente allí esperando.
y debemos de continuar, debemos de no perder el objetivo. Entonces, a través de este testimonio podemos ver cómo Dios, cuando agotó su ira, cómo fue destruido Jerusalén. Y es algo que le depara a este mundo. Y no solo al mundo, sino que a las personas que ocupamos este mundo. Si nosotros no guardamos los preceptos de Dios, si nosotros no escuchamos a sus siervos los profetas, si nosotros vamos en pos de ídolos, si nosotros apostatamos nuestra fe, si nosotros profanamos la casa del Señor, nos espera la misma suerte que le ocurrió a Jerusalén. Nosotros podemos leer eso en la historia y también basándonos o apoyándonos del espíritu de la profecía, ¿verdad? Dios envió a su profeta para proclamar arrepentimiento, bendición, y estas palabras de Jeremías animaban tanto a pobres como a dolientes, como a personas de toda clase, gente humilde, ¿verdad? Pues pronunciaba las misericordias y el amor de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el pueblo de Dios no escuchó, el pueblo de Dios se fue en pos de sus profetas falsos, se fue en pos de sus maestros falsos, se fue en pos de sus sacerdotes falsos. En nuestros tiempos debemos de ser muy precavidos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí que cuando Él declara que aquellos que pensaban evadir la palabra de nuestro Padre Celestial, pues realmente sus corazones estaban enajenados en pecado, en tradiciones humanas, porque así lo describe el espíritu de la profecía, que este pueblo que no aceptó el llamado de nuestro Dios era porque en su corazón albergaba o tenía costumbres o tradiciones paganas, humanas, y estos serían hallados culpables de toda la sangre de los profetas que habían sido muertos desde el principio del mundo. Esto es peligroso, porque si nosotros no escuchamos la voz de Dios hablándonos a través de sus profetas, porque nos siguen hablando, el profeta Jeremías nos sigue hablando, y no solo el profeta Jeremías, todos los profetas que están en las Sagradas Escrituras, y no solo ellos, también nuestra hermana Elena White, ella está hablando porque fue utilizada para dar el mensaje de Dios a su pueblo de estos tiempos. Entonces, si nosotros seguimos en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones humanas y olvidamos lo que Dios nos está pidiendo, seremos culpables de toda esa sangre que se derramó de los profetas que fueron enviados por nuestro Padre Celestial. Dios una y otra vez reprendió al pueblo judío por su conducta impía, les dio severos castigos, pero ellos lo provocaron a ira con sus obras de impiedad y al menospreciar la misma ley de nuestro Padre Celestial. Ellos no aceptaban absolutamente nada. El Dios, el Señor Todopoderoso, ¿verdad? El Señor de los ejércitos, como lo describe la Santa Palabra, era el que estaba hablando, y ellos rechazaron ese mensaje, menospreciaron la ley que Él había implementado para que nuestro caminar fuera seguro rumbo a la vida eterna, de regreso al Edén, ¿verdad? Nosotros podemos conocer a través de este testimonio lo que a Dios no le agrada, y para que nosotros no hagamos cosas que le desagradan a nuestro Padre Celestial. Dios al final, ¿verdad? Pues Él envía a su Hijo único para morir por nosotros, y es una prueba grande de amor. Eso quiere decir que Dios siempre busca a su pueblo con amor una y otra vez, pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a responder? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a decir a este llamado, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir que no vamos a ser igual que el pueblo judío, que ya fue de antaño, que no vamos a ser igual que el pueblo de Israel, que no vamos a ser igual que el pueblo que ya pasó. Podemos decir esto cuando vemos
sus debilidades. Sin embargo, en realidad debemos de aplicar lo que decimos o lo que pensamos. A veces solamente lo decimos o solo lo pensamos y nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro diario actuar, pues difiere mucho de lo que hablamos o de lo que decimos, ¿verdad? Dios quiere personas genuinas. Dice que Él busca hombres y mujeres que le llamen al pecado por su nombre. Y Él busca ese tipo de personas porque ese tipo de personas son leales hasta el final. Son capaces de morir si fuese necesario sin titubear. Es por eso que nosotros debemos de doblar nuestras rodillas. Realmente, si nosotros hemos comprendido lo que estamos estudiando en esta semana, es que Dios está haciendo un llamado a tu corazón y al mío para volver al camino correcto. El rey Sedequías, aunque lo describe, ¿verdad?, el comentario, que fue un títere de Nabucodonosor, Dios le permitió 11 años en el poder para que él reivindicara su vida y sometiera al pueblo de Dios nuevamente a los preceptos y estatutos de Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero no lo hizo. No lo hizo porque él se sintió más autosuficiente, se sintió inteligente, se sintió sabio de tal manera que nadie podía ordenarle lo que él debía hablar o decir o hacer, ¿verdad? Sencillamente él tomó decisiones equivocadas, aún sabiendo que Jeremías tenía razón. Y entonces, lejos de obedecer la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, él hizo lo que él creyó correcto. Y por eso fue reprobado delante de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces hacemos no lo que Dios quiere que hagamos, hacemos lo que nosotros creemos que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar si en realidad lo que estamos haciendo agrada a Dios o le desagrada, ¿verdad? Nosotros podemos creer fielmente que al ir a la iglesia, al presentar el culto, al cantar himnos, no sé, estamos haciendo todo lo que Dios quiere. ¿Y qué tal que estamos haciendo lo que nosotros creemos que Dios quiere? Es por eso que debemos de reflexionar. Cuando dice nuestra lección al final de un callejón sin salida, es porque ya no había alternativa para esta generación. Sí. El rey Sedequías había tenido la oportunidad de hacer lo que hizo el rey Josías, su padre. Sin embargo, no lo hizo. Y entonces ellos sufrieron las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, nunca debemos olvidar que Dios siempre tiene un remanente. Y de esta lección del remanente vamos a hablar el día de mañana, ¿sí? Cuando habla de que los reyes desobedecieron, cuando habla de que el pueblo se ensoberbeció, cuando habla de que el pueblo se enalteció y hizo su voluntad, Dios se entristece porque a Dios no le gusta que nadie se pierda. Él dice que Él desea que todos procedamos al arrepentimiento para obtener la vida eterna. Entonces, si nosotros hemos aprendido de estos hombres, ¿verdad? Si hemos aprendido de estos testimonios, de estos reyes, de cómo actuó el pueblo erróneamente, si en realidad hemos comprendido esto, es momento de cambiar. Es momento de decirle al Señor que nosotros estamos aquí para escuchar su voz y hacer su voluntad. Dios desea hijos obedientes. Dios ha manifestado su amor de muchas formas y de muchas maneras. Pero si nosotros no nos sometemos a sus principios, no importa cuán cristianos sintamos que somos, si delante del Señor no estamos haciendo lo correcto, seremos reprobados en su venida. Y recordemos que Dios dice que todo aquel que se rebela en contra de su voluntad
va a ser condenado por la sangre derramada de los profetas que murieron por causa de la verdad. Entonces, Dios no desea eso de nosotros. Dios desea que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir y vayamos a sus brazos. Él nos está esperando con los brazos abiertos, pero tenemos que tener esa disponibilidad y esa flexibilidad en el corazón de querer ser transformados por el poder de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amigos, hermanos, hermanas, amigas que nos escuchan en este momento, Dios está hablando a nuestros corazones. La decisión es nuestra y tenemos la facultad de decidir. Nadie puede obligarnos a hacer algo, ni Dios tampoco quiere obligarnos. Él nos ama y lo único que nos ha demostrado a través de estos estudios que estamos teniendo es su infinito amor y su infinita misericordia. Y esa misericordia y ese amor están hoy esperándonos con los brazos abiertos. Tú decide si quieres ir a esos brazos. Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de nuestras ofensas, de nuestros pecados, de lo malo que hemos hecho en la casa del Señor, como dice. Si hemos profanado su casa con cosas que no le agradan a Dios, es momento de escuchar a sus siervos, es momento de escuchar a sus profetas a través de las Sagradas Escrituras y a través del espíritu de la profecía. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Isla Radio y Noches de Esperanza Ministries y les invitamos a dejar sus pedidos de oración, comentarios o preguntas en nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.net. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana por este medio. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.